Buenos días, chicos de seguridad industrial. Les habla el profesor Ismael Arredondo. Vamos a platicar sobre los riesgos laborales. Vamos a ver cómo se hace un análisis de riesgos laborales y pues las condiciones de seguridad. Y vamos a comenzar a plantear una metodología para que podamos comprender cómo se pueda resolver el problema de los accidentes, que finalmente para eso son estos análisis de los riesgos que hay en una empresa, en un trabajo, en una oficina, y un poco evaluar las condiciones, una secuencia, como una lista de chequeo, checklist de todo lo que se tendría que hacer, ¿verdad? Para hacer un análisis a conciencia de los riesgos en una empresa, los riesgos laborales que tienen que ver con los empleados. Empezamos. El análisis de riesgos laborales, también conocido como evaluación de riesgos laborales, es un proceso para identificar y localizar los posibles riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Realiza una valoración de los mismos que permita priorizar su corrección. Los métodos más sencillos y comunes valoran los riesgos en función de sus consecuencias, o sea, lo que puede suceder y la probabilidad de que se materialicen. Basando en este criterio general, se ha propuesto distintas metodologías que generalmente dividen las consecuencias y la probabilidad en 3 o más niveles. Es común el uso de listas de chequeo y el análisis histórico de accidentes para concretar las consecuencias, así como índices de accidentabilidad para aproximar la probabilidad. O sea, ya hay como un entorno, ¿no?, de análisis histórico, porque por ejemplo en una empresa lo que hacen es hacer una estadística, como un registro de reporte de seguridad, y todo eso sirve para el análisis, para prevenir los riesgos laborales. Plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, o sea, la estructura organizacional, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, buenas, malas prácticas. Eso es importante. Acuérdense de este concepto, las buenas prácticas. Los procedimientos, procesos, recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Riesgos también, recordemos esto, lo necesario para prevenir los riesgos, porque tiene que haber algo que se invierta o que se involucre o se adquiera, para que tiene que ver con recursos materiales, recursos humanos, ¿verdad?, recursos tecnológicos también. El análisis de riesgos laborales es la actividad fundamental que la ley establece que debe de llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios. Por ejemplo, si se va a agregar una nueva área de trabajo, se van a establecer nuevas oficinas o nuevas máquinas o nuevos equipos computacionales, lo que sea. ¿Sí? Hay cambios para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Quién es el responsable de llevarlo a cabo? Pues es directamente una responsabilidad directa de la dirección de la empresa, del CEO de la empresa, o sea, el jefe de la oficina, aunque debe de consultarse, hacer encuestas a los trabajadores o a sus representantes, o sea, sindicato, sobre el método empleado para realizarla, teniendo en cuenta que este deberá ajustarse a los riesgos existentes y a niveles de profundización requerido. Para empezar, es recomendable examinar los accidentes, enfermedades y demás daños derivados del trabajo que hayan acontecido en los últimos años y los que se tenga constancia, o sea, una historia, una estadística de lo que ya ha sucedido, ¿sí? Objetivo fundamental de la evaluación
Bueno, pues es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no se han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran. ¿Sí? Entonces es evaluar para minimizar y controlar los riesgos que no se han eliminado. Entonces es importante este análisis, ¿sí?, de los riesgos, pues para evitar los accidentes finalmente. ¿Cómo se realiza este análisis? Un análisis de riesgo de trabajo es un procedimiento que lleva a integrar los principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas en una operación en particular. Hay que tener en cuenta que cada paso básico del trabajo se examina para identificar riesgos potenciales y determinar la forma más segura de hacer el trabajo. La principal metodología reside o se fundamenta en la observación del trabajador y al desempeño habitual de sus funciones. Por ejemplo, tú entras y con su propio equipo y herramientas. Por ejemplo, entras a un área de trabajo, observas cómo están trabajando, observas, miras su desempeño, cómo lo hace, con qué herramientas, qué equipo está usando, dónde está ubicado, dónde está parado, cómo se mueve, todo eso es observación. Si eres una persona observadora, por ejemplo, vas viendo a alguien en la calle y ves que va distraído, usando su celular o chateando o whatsappeando, igual en un auto, tú lo observas y dices, si ese no levanta la mirada, me va a chocar. Y eso me pasó a mí un día. Un cuate, estaba un taxista, yo estaba con mi carro estacionado en la avenida y de repente volteé y miré que un taxista venía. Yo iba a subirme ya a mi carro por el lado de la avenida y entonces de repente volteé, no sé cómo fue que volteé, pero alcancé a ver que un taxi se venía directo hacia mí, hacia mi carro. Pero lo que vi es que el taxista no estaba ahí al frente del volante. Resulta que se había agachado para agarrar su celular y en ese momento con la mano izquierda hizo un volante, o sea, movió su volante sin darse cuenta y lo dirigió hacia mi carro. Yo alcancé porque lo vi, alcancé a saltar de nuevo hacia la banqueta, pero el cuate no alcanzó no pudo darse cuenta que iba contra mi carro y lo chocó, ¿sí? Entonces ahí observé, ¿no?, que la conducta de este chofer iba a terminar en un desastre y así fue, chocó mi carro. Bueno, este proceso de observación se lleva a cabo por el supervisor directo junto con un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. O sea, hay como un equipo de trabajo, ¿no? Comité de Seguridad, Comité de Salud, todo eso lo que tiene que ver con el mejor desempeño, con salud y con seguridad, ¿verdad? Pasos básicos. Al término de la monitorización, todas las partes implicadas, incluyendo el trabajador, discuten los pasos básicos que comprenderían seleccionar el trabajo a desempeñar, división del trabajo en frecuencia de partes, o sea, cómo se va haciendo el trabajo, identificación de los riesgos potenciales, identificación de las medidas. Ya desde este momento vas viendo las medidas potenciales. Factores a tomar en cuenta, pues frecuencia y gravedad de accidentes, que estadísticas, potencial para lesiones o enfermedades graves, o sea, detectar si puede haber una lesión, una enfermedad. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde refrigeraban, era una empresa alimenticia, Productos Gerber, y había un área que se llamaba refrigeración. Bueno, en esa área yo atendía a un usuario como ingeniero de sistemas, yo lo atendía, pero ellos entraban a un refrigerador gigante y tenían que tener mucho cuidado porque tenían que entrar con un equipo de protección contra el congelamiento, con cascos, con máscaras, y entonces ya estaba de alguna manera prevenida, ¿verdad?, una previsión para evitarse enfermedades graves como por ejemplo respiratorias, ¿verdad?
Otro factor, puestos de trabajo recientemente establecidos o modificados, obvio, cuando hay un nuevo trabajo hay algunos temas que hay que revisar, situaciones que a lo mejor no se observaron cuando se estableció este nuevo puesto de trabajo, o trabajos poco desempeñados, que no hay mucho movimiento en ese trabajo o en ese puesto y que no se ha analizado a profundidad. Elementos de riesgo de potencial, ya lo hemos platicado, pero hay elementos que causan un riesgo cuando, por ejemplo, hay una temperatura alta o baja, ¿sí? Exceso de ruido, vibración, inestabilidad de ciertos objetos, exceso o ausencia de iluminación, condiciones atmosféricas, esencialmente en empleos al aire libre, condiciones atmosféricas, mucho calor o lluvia o no sé, puede ser calor. Existencia de radiación nociva, contacto, sustancias peligrosas, gases, polvo o vapores en el aire. ¿Sí? En esa empresa donde yo trabajé había unas cámaras de maduración. Cuando llegaba el producto, las frutas muy verdes, sobre todo el plátano, y lo metían en una cámara de maduración y donde había una exposición de un cierto gas que hacía que madurara, entonces no podías entrar a esa área de maduración. ¿Sí? Condiciones de maquinario, equipo, empleados, cómo están, condiciones de la infraestructura, que se refiere al edificio, las oficinas de la empresa. ¿Cómo llevar a cabo la prevención? Pues el buscar eliminar el riesgo, ¿no? Modificar el proceso existente, emplear sustancias menos peligrosas, mejorar condiciones ambientales, contener el riesgo. En caso de no poder eliminar el riesgo, se puede trabajar en prevenir eliminando dispositivos de seguridad tales como cierres. Revisar los procedimientos de trabajo mediante la modificación de aquellos pasos que son peligrosos o la agregación de los pasos adicionales. Reducir la exposición es habitual, por ejemplo, la modificación de la maquinaria para que requiera menos mantenimiento. También se recomienda el uso apropiado de protección personal, o sea, es como atajar, ¿no? Aquí la imagen es atajar. Si ya viene un problema, deténlo, o sea, deténlo porque puede causar múltiples condiciones o problemas alternos, ¿no? Colaterales, dicen por ahí, daños colaterales. Sí, bueno, pues así quedamos y pues les voy a dejar una tarea sobre esto para que para rectificar y validar que ustedes vieron este video, esta teoría. Gracias, muchachos. Nos vemos.